Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Ezequiel capítulo 47, las aguas salutíferas. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor te damos por este día de bendiciones que nos otorgas y te pedimos en este momento que queremos contar con la presencia del Santo Consolador para que Él nos ayude a entender el mensaje que tiene este capítulo del libro de Ezequiel. Ayúdanos, Señor, a tener fortaleza espiritual y poder aferrarnos más de tu palabra. Gracias por todo, pues lo pedimos en Jesús. Amén. El capítulo 47 de Ezequiel está enmarcada en la última visión que Dios dio a través de su profeta a un pueblo en cautiverio. El Señor ilustra la restauración total de Israel, la reconstrucción del templo y el restablecimiento del sistema de adoración al Señor. La presentación muestra las cosas que podrían haber sido. Ahora, usa la ilustración de la abundancia de agua, que no es otra cosa que un símbolo de prosperidad. Mucho de este lenguaje de Ezequiel fue usado por Juan en el Apocalipsis para describir la tierra nueva. Este capítulo lo vamos a estudiar en 3 secciones. La primera sección del capítulo 47 de Ezequiel son los versículos 1 al 12 y describe el torrente que sale del nuevo templo. Leamos los versículos 1 y 2. Me hizo volver luego a la entrada de la casa y vi que salía agua por debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían por debajo, hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar vuelta por el camino exterior fuera de la puerta al camino de la que mira al oriente y vi que las aguas salían del lado derecho. El horizonte grandioso de la visión de Ezequiel se va complementando con este cuadro idílico en el que la mísera tierra palestiniana aparecerá transformada. El centro geográfico de la nueva tierra santa es el templo, donde habita Jehová. De él irradia bendición en el orden espiritual y material. Su poder bienhechor puede transformar el desierto de Judea y dar vida a las aguas del mar muerto. El profeta asiste imaginariamente la vivificación de aquella tierra. Su guía lo lleva de nuevo a la entrada del templo para que asista a un espectáculo grandioso. Del lado oriental del recinto sagrado brotaba un caudaloso corriente que sale del lado derecho del templo, es decir, de la pared lateral del templo que da hacia el sur. Recordemos que el lado oriental estaba la puerta sagrada, donde solo podía entrar el príncipe. Esto enriquece el significado de la visión. No se nos dice en la visión cuál es el afluente del agua, si era natural o era una fuente milagrosa, pero lo cierto es que si esta fuente milagrosa va aumentando de modo inexplicable, es una evidencia perpetua del poder de un Dios omnipresente que opera en favor de su pueblo. Tal demostración sería similar a la de la presencia de Dios en la columna de fuego que acompañó a Israel por el desierto. Entonces se describe que este torrente de agua va en crecimiento. Versículos 3 al 7. Salió el hombre hacia el oriente, llevando un cordel en la mano. Midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas que llegaban hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas que me llegaban hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas que me llegaban hasta la cintura. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de tal manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿Has visto, hijo de hombre?
Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y al volver vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Las medidas que se dan muestran gráficamente el enorme aumento de las aguas. A una distancia aproximadamente de 2.000 metros, el manantial se había convertido en un caudaloso río que no se podía vadear. El ángel acompañante se propuso revelar el tamaño del río y por eso hacía que el profeta entrara a las aguas, y lo hizo entrar en 4 puntos distantes del templo donde la corriente encontraba profundidades cada vez mayores. Y entonces describe que habría árboles al lado y lado de este gran río de agua viva. Esta figura es tomada por Juan para hablar del río que sale del trono de Dios, y al lado de este río estaba el árbol de la vida. Apocalipsis capítulo 22 versículos 1 y 2. Leamos. Después me mostró un río limpio de agua viva, resplandeciente como cristal, que fluía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Esta es una visión gloriosa de paz, felicidad y prosperidad. Dios nos da la garantía que podemos vivir con Él por la eternidad. Pero volviendo a la visión de Ezequiel capítulo 47, se habla de que este torrente de agua traerá sanidad a la tierra y a las aguas. Leamos el versículo 8. Entonces me dijo, estas aguas salen a la región del oriente, desciende al Arabá y entra en el mar, y al entrar en el mar las aguas son saneadas. Las aguas que serán saneadas son las aguas del mar muerto. Este mismo versículo en la traducción del lenguaje actual lo leemos así. Entonces el hombre me dijo, estas aguas que corren hacia el este y al llegar al desierto desembocan en el mar muerto. Allí el agua salada se vuelve dulce. El mar muerto se debe a ese nombre porque su composición no le permite la vivencia de ningún pez, como tampoco a su alrededor hay árboles. Pero una vez estas aguas vivas que vienen del templo de Dios llegan al Jordán y al mar muerto, sus aguas quedarán sanadas de su maldición, y entonces habrá abundancia de peces, habrá pescadores que tenderán sus redes y estará lleno de grandes árboles. Leamos los versículos 9 al 12. Todo ser viviente que nade por donde quiera que entre en estos 2 ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, pues serán saneadas. Vivirá todo lo que entre en este río, junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta en Eglaim será su tendedero de redes, y los peces, según su especie, serán tan abundantes como los peces del mar grande. Sus pantanos, sus lagunas no serán saneadas, quedarán para salinas, y junto al río, en la ribera a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario. Su fruto será para alimento y su hoja para medicina. Toda la margen occidental del mar muerto, que es Engadi, quedará sanada de su maldición. Aunque no todas las aguas se endulzarán para que haya suficiente provisión de sal, sin embargo es claro que esta es una descripción de un paraíso edénico donde el Señor da aguas abundantes, donde crecerán árboles y que esto traerá sanidad a las naciones. Igual que la descripción que hace Juan en el Apocalipsis, donde se nos dice que las hojas del árbol de la vida son para sanidad de las naciones. Estas hojas del árbol de la vida representan la palabra de Dios. Elena de White comenta lo siguiente: la palabra describe al hombre bienaventurado meditando día y noche en las verdades de la palabra de Dios. Todos nosotros hemos de alimentarnos de la palabra de Dios. La relación de la palabra con el creyente es un asunto vital. El apropiarnos de la palabra para nuestras necesidades espirituales es comer de las hojas del árbol de la vida que son para la sanidad de las naciones. Estudiad la palabra y practicadla,
porque ella es vuestra vida. Consejos sobre la obra de la escuela sabática, página 47. Somos llamados a comer del árbol, de las hojas del árbol de la vida para nuestro crecimiento espiritual. Pero hay una explicación adicional. Este río que va creciendo, que va aumentando el caudal hasta llegar a ser un afluente de agua viva, representa a la iglesia de Dios, al movimiento adventista que va creciendo llevando el mensaje de sanidad al mundo. Más adelante ella explica lo siguiente: se me presentaron los comienzos de nuestra obra como semejantes a un riachuelo muy pequeño. Al profeta Ezequiel se le mostró una representación de las aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, al sur del altar. Nótese en el versículo 8, estas aguas salen a la región del oriente y descienden al Arabá y entran en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Del mismo modo, se me mostró nuestra obra que se extendía hacia el este y el oeste, hacia las islas del mar y a todas las partes del mundo. Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 163. La Iglesia debe avanzar como ese torrente, llevando el mensaje de esperanza a todo el mundo. La segunda sección del capítulo 47 de Ezequiel son los versículos 13 al 20 y describe las fronteras de la nueva tierra de promisión. Leamos los versículos 13 y 14. Así ha dicho Jehová el Señor: estos son los límites según los cuales repartiréis la tierra por heredad entre las 12 tribus de Israel. José tendrá 2 partes. Las heredaréis tanto los unos como los otros. Por ella alcé mi mano para jurar que la había de dar a vuestros padres. Por tanto, esta será la tierra de vuestra heredad. Recordemos el marco histórico en que es dada esta visión. El pueblo de Israel estaba en cautiverio. Jerusalén y la tierra de Palestina está destruida. Pero el Señor les da un mensaje de esperanza. Israel renacerá, volverá a ser una nación y será repoblada por las tribus de Israel. Entonces se describe la distribución de la tierra de Israel. José, considerado el primogénito, tendrá 2 partes, que serán para Manasés y Efraín. Recordemos que a la tribu de Leví no tiene porción, porque la porción de esta tribu era para Jehová. Y después sigue la distribución entre las 10 tribus. Es interesante que el Señor recuerde a su pueblo que ha hecho un juramento por él mismo, que le daría la tierra por heredad. Los versículos 15 al 20 describen las fronteras de la ciudad, comenzando por el lado norte, que es por donde Israel regresará a su tierra. Entonces habla de la distribución de la tierra por cada una de las fronteras del sur y del norte. El pueblo de Israel volverá a ser una nación. Cada tribu tendrá su lugar, cada familia tendrá su pedazo de tierra. Volverán a cultivar, volverán a tener sus ovejas. Dios ha prometido restablecer esta nación para que sea luz para todas las naciones de la tierra y puedan alabar a Dios de corazón. La tercera sección de este capítulo 47 de Ezequiel, con el que termina, son los versículos 21 al 23 y habla sobre la protección sobre los extranjeros. Leamos. Repartiréis pues esta tierra entre vosotros según las tribus de Israel. Echaréis sobre ella suertes por heredad para vosotros y para los extranjeros que viven entre vosotros, aquellos que entre vosotros han engendrado hijos. Los tendréis como a iguales entre los hijos de Israel. Echarán suerte con vosotros por tener heredad entre las tribus de Israel. En la tribu en que viva el extranjero, allí le daréis su heredad, ha dicho Jehová el Señor. Recordemos que el propósito de Dios para Israel es que los extranjeros se sintieran atraídos de tal manera que se establecieran entre los israelitas y aceptaran la religión del verdadero Dios. Por eso se dieron instrucciones específicas sobre ellos. En Levítico capítulo 19, versículos 33 y 34 leemos: Cuando el extranjero habite con vosotros en vuestra tierra, no lo oprimiréis. Como a uno de vosotros trataréis al extranjero que habite entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios.
Por eso se les permitía la circuncisión, ofrecer sacrificios, llegarían a ser parte de la familia de Dios. De la misma manera, en esta nueva tierra que Dios prepara para su pueblo, hay un lugar para todos los que quieran venir. Los extranjeros serán bienvenidos y serán tratados como parte de la tribu de Dios. Apreciados amigos y hermanos, grandes promesas Dios ha hecho para sus hijos. Ha hecho provisión de todos los detalles para nuestra eterna felicidad. La tierra nueva está diseñada para que todos los que quieran puedan tener un lugar. Pero lo que define nuestra estancia en esta tierra es que hoy puedas tomar la decisión de venir a Jesús y entregar tu vida a Él. En ese momento nuestros nombres serán inscritos en el libro de la vida del Cordero. Que el Señor hoy te dé fortaleza y que pueda ser un día en el que puedas mantener una relación viva con el Maestro. Que Dios te acompañe. Es mi oración por ti. Amén.